Hola, buenas noches, tardes, días o lo que sea cuando estén viendo este video. Soy Claudio Álvarez y vengo a presentarles un poco sobre unos temas muy importantes en relaciones internacionales, que son guerra, paz y pues y hablaremos un poco sobre si estamos entrando en un periodo de una nueva guerra fría o no. Pero pues no tenemos tanto tiempo, entonces empecemos. Empecemos por la guerra. Todos sabemos qué es, pero es importante tener una definición para trabajar con ella. Entonces, empezaremos con la definición de Minsk, que tiene tres partes. Primero, requiere de violencia organizada y deliberada por parte de una autoridad política identificable, ¿no? Un Estado podría ser, pero necesita ser identificable. Dos, que sea relativamente más letal que otras formas de violencia organizada. Por lo general, eso se toma como 1000 personas al año es un buen número como para decir como, ok, más de eso es una guerra, menos probablemente, ¿no? Y C, tres, más bien, se necesita que ambos bandos tengan la capacidad de dañar al otro. Pues, si hay más bandos, que pues, todos tengan esa capacidad. Ok, bueno, ya que vimos la definición, pasemos a las causas. Bueno, pues las causas realmente dependen del nivel de análisis que utilicemos, ¿no? O sea, si hablamos de un nivel individual, entonces los líderes tienen mucho poder sobre si hay guerra o no. O sea, y eso puede significar que malentendidos entre líderes y estados puede llevar a la guerra, o las tendencias inherentes violentas o racistas o genocidio, de querer hacer genocidio o de expansión, esas tendencias pueden llevar a la guerra. Si hablamos en nivel estatal, hay dos tradiciones generalmente, bueno, dos tradiciones que nos interesan. Primero, la liberal, que argumenta que los estados liberales tienen una tendencia pacífica porque los ciudadanos no querrán irse a la guerra y porque el sistema económico está tan unido entre diferentes estados liberales que irse a la guerra sería demasiado costoso económicamente. Y la otra tradición es la tradición radical, que argumenta que lo opuesto, los estados liberales son más agresivos porque trabajan dentro del sistema capitalista, ¿no? Y pues, hay varias razones y no hay consenso de por qué será eso, pero la tradición radical, digamos, está de acuerdo en ese punto. Finalmente, a nivel sistémico, ¿no? Hay tres causas por lo general. Anarquía, en un sistema anárquico es posible que se vaya a la guerra y puede ser una causa. Dos, una transición de poder, puede haber una guerra hegemónica, pues. Y tres, otra vez la tradición radical, la agresión de la clase capitalista mundial, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo categorizamos las guerras? ¿No? La primera, pues es bastante eh, evidente, pero guerra civil o guerra entre estados, ¿no? No siento que no necesito explicar eso tanto. El segundo es una guerra total o una guerra limitada. En una guerra total se usa todo el material que tiene el Estado para tratar de lograr objetivos totalizadores. Y en una limitada se usa material limitado para lograr objetivos restringidos. Finalmente, tres, convencional o inconvencional, ¿no? Entonces, esto se define por el tipo de armas que se usan y el criterio es si se puede contener los esfuerzos destructivos en tiempo y espacio de un arma, es una arma convencional y si no, no es convencional. Un arma nuclear no es convencional. Ok. ¿Es justificable irse a la guerra? Pues hay una tradición que dice que sí, la tradición de la guerra justa, pero solamente por dos razones. Uno, por defensa propia. Y dos, para defender o detener, o sea, defender los derechos humanos de un grupo que están siendo vulnerados, ¿no? Y entonces, pero esta tradición obliga a quien la usa a actuar de cierta manera. Primero, la violencia debe ser proporcional. Dos, se debe evitar el sufrimiento innecesario. No debes usar armas particularmente atroces y no puedes usar armas que no discriminen entre blancos. Es, es imperativo que se sigan estas reglas de la guerra justa. Ok, ya terminamos con guerra. Pasemos a lo siguiente, paz y cooperación, que normalmente se puede definir en términos de seguridad. Ok, entonces, ¿qué es la seguridad? Pues es un concepto que no hay mucho consenso, pero lo que sí hay consenso es
que nuestros valores esenciales estén libres de amenaza. Pero pues, o sea, ¿cuáles pueden ser nuestros valores esenciales? Pues aquí tenemos dos ejemplos para que veamos un poco de esta idea. Seguridad nacional o seguridad humana. Entonces, seguridad nacional es un concepto nacional del siglo XX, se piensa en términos militares y se preocupa de las relaciones de poder entre estados. Entonces, algo que dañe el poder de un estado es una amenaza a la seguridad nacional de ese estado. Mientras que la seguridad humana se interesa principalmente por las personas, no en los estados, y por lo general la idea es que o sea, debemos actuar para proteger a las personas y sus intereses en el mundo. ¿Ok? ¿Cómo manejamos la inseguridad? ¿No? O sea, obviamente no hay seguridad siempre. ¿Cómo manejamos la inseguridad? Bueno, hay dos tradiciones. Los realistas dicen que hay dos formas, son los números aquí en negro. La primera es el balance de poder, que significa mantener el equilibrio entre los partidos, los estados, para que nadie tenga ventaja sobre nadie más, ¿no? Entonces, así, si no hay ventajas, no hay guerras que son victorias aseguradas, hay menos guerras. Y el segundo es disuasión. Si yo como Estado tengo muchas más armas que mis vecinos, entonces nadie me va a querer atacar, les doy miedo, ¿no? Entonces, así es como ellos argumentan que se logra. Ahora, una tradición completamente diferente, la liberal, argumenta que las dos formas en las que lograremos esto, lograremos manejar la inseguridad, es uno, a través de la seguridad colectiva, lo cual significa que, o sea, todos los países nos unimos, que ya lo hicimos en las Naciones Unidas, y nos comprometemos a, si uno es atacado, los demás debemos intervenir para detener ese ataque y defender al violentado. Y dos, es desarmamiento, ¿no? O sea, si hay menos armas en el mundo, es menos tentación de que se usen y entonces el mundo será más pacífico. Eh, Ustedes decidan cuál les convence más de esos dos. Finalmente hablemos un poco sobre cooperación, ¿no? Entonces, ¿cómo la definimos? Vamos a usar la definición de Robert Keohane. Espero que esté diciendo ese nombre bien, pero y si no, una disculpa, pero él la define como intentos activos de ajustar políticas nacionales para cumplir con los que nos piden los otros, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo logramos? Él argumenta que a través de organizaciones e instituciones internacionales, que una organización internacional es una estructura formal continua establecida entre miembros para alcanzar un interés común y tiene componentes propios como staff y oficina permanente, mientras que una institución es simplemente un conjunto de normas, reglamentos, supuestos y rutinas predecibles que por lo general se consideran como las reglas del juego, entre comillas, ¿no? Y o sea, lo que argumenta Keohane es que estas organizaciones e instituciones, o sea, son buenas para la cooperación porque al final de cuentas les dan a los estados más herramientas o más oportunidades para buscar cooperación entre ellos. ¿Ok? Pues muy bien, ya definimos sobre paz, cooperación y guerra. Entonces, hablemos sobre este otro tema, ¿no? O sea, nos estamos dirigiendo hacia una nueva guerra fría. Bueno, pues primero nos serviría hablar qué fue la Guerra Fría, ¿no? Entonces, la Guerra Fría fue un conflicto ideológico y pero no militar entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos con un sistema capitalista, Unión Soviética socialista, comunista, hubo una división por completo de los sistemas económicos y hubo un incremento en los armamentos nucleares de ambos países, lo cual se podría argumentar que llevó a un nivel de paz sistémica por esa tendencia de disuasión, ¿no? O sea, ninguno quería destruir, o sea, ser destruido por el otro, entonces nunca llegó a la guerra. Entonces también fue un periodo de paz sistémica, pero caracterizado por miedo, inseguridad y la amenaza constante de guerra que nos podría destruir como especie. ¿Ok? Entonces, hablaremos de tres artículos que toman este conflicto, digamos, entre Estados Unidos y China, y hablaremos sobre si pensamos que es justificado o no que se hable de una nueva guerra fría, ¿no? Entonces, el primero, por Laura Trevelyan,
argumenta que existe un riesgo que las políticas antagonistas de Trump, aquí lo podemos ver a la izquierda, continúen y escalen si es reelegido hasta el punto donde podría estallar una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China. Aquí está el líder de China, Xi Jinping, y pues eh, la forma en la que argumenta esto es que pues ha habido una tensión que incrementa, que hasta los líderes de los países poderosos han tenido que reconocer. Por ejemplo, Xi Jinping dijo que China no tiene interés ni intención de pelear en una guerra fría con ningún país. Y Macron, presidente de Francia, habló de que el mundo de hoy no se puede dejar entre la rivalidad entre China y Estados Unidos. Ahora, lo que yo pienso es que pues Trump no fue reelegido y entonces es la probabilidad de que esta situación escale hacia una guerra fría es más baja, pero pues, o sea, no se puede necesariamente ignorar porque pues esos elementos antichinos siguen presentes en la política de Estados Unidos, ¿no? Pero pues pasemos a lo siguiente. Sobre Jacob Paralikas, espero estar diciendo eso bien, ¿qué dice? ¿Qué pasaría? O sea, él dice que cuando nos imaginamos a China usando su ejército para invadir Estados Unidos, eso no es necesariamente, o sea, si fuera a haber una guerra fría, así no sería el conflicto, ¿no? Él argumenta que los libros y artículos que imaginan un conflicto armado entre China y Estados Unidos como una confrontación directa ignoran por completo el tipo de conflicto que es mucho más probable, ¿no? Que sería una guerra proxy, como lo fue Vietnam en la Guerra Fría, ¿no? Donde no se están atacando directamente los dos países, pero uno está peleando contra, o sea, en el caso de la guerra de Vietnam, Estados Unidos estaba peleando contra Vietnam, que era, digamos, que el sustituto o actuaba como la potencia comunista en nombre de la Unión Soviética, ¿no? Ok, yo creo que eso es más es acertado, o sea, no creo que tiene o sea, es un punto muy limitado y pues tengo que decir que estoy de acuerdo con eso. Eh, Finalmente, el artículo de Thomas J. Christensen, ¿qué argumenta? Argumenta que la probabilidad de que el mundo entre a una nueva guerra fría es muy baja, ya que las circunstancias y las posiciones relativas al poder entre los prospectivos antagonistas son muy diferentes que en la Guerra Fría, ¿no? Y bueno, empieza diciendo como, bueno, sí hay algunas cosas que nos apuntan a eso, ¿no? Hay un incremento militar en el Mar del Sur de China por Estados Unidos y sus aliados para, digamos, checar a China y que no intente resolver los conflictos territoriales que tiene ahí de manera militar. Pero lo que él dice es que pues no hay un antagonismo ideológico porque China no quiere exportar su forma de gobierno al resto del mundo y a diferencia de la otra Guerra Fría, o sea, no hay como esta separación entre sistemas económicos, están súper interconectados y son muy dependientes uno del otro. Entonces, el que se vayan a la guerra es muy poco probable por esta dependencia económica que tienen uno del otro, ¿no? Entonces, es poco probable porque pues, no tienen ninguna razón para irse a la guerra, en realidad, aparte de como elemento antichino dentro de Estados Unidos, ¿no? Ahora, ¿por qué nos interesa esto? ¿Qué tiene que ver con el tema, no? Pues es muy importante lo que está sucediendo entre China y Estados Unidos, que, o sea, es muy importante que no es lo mismo que lo que fue la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y nos gustaría, a mí como ciudadano, que esa situación se mantenga. La Guerra Fría fue un periodo donde el mundo estuvo más cerca de terminarse por una guerra nuclear y pues regresar a eso es mala idea. Y la forma de lograrlo es a través de, o lograr que no regresemos a esa situación, es a través de la paz y la cooperación. Y entonces, aun cuando hay rivalidades y nos interesa que los intereses no estén en armonía, nos interesa que nos quedemos en eso, ¿no? O sea, paz. Y por eso es importante hablar de esto en este contexto. Bueno, ¿qué opino? Su servilleta, mi humilde opinión, yo creo que es poco probable que pase porque, para empezar, nadie lo quiere. Biden en su primer press conference de su administración dijo que los Estados Unidos no está buscando una confrontación con China, pero saben que van a tener que competir. Y Xi Jinping, perdón, ese no es Xi, Xi Jinping dice que, como ya dijimos, no tiene intención de entrar a una guerra fría o una guerra caliente, ¿no? Siguiente,
la interdependencia económica, ¿no? O sea, ya lo mencioné, pero, o sea, yo creo que la interdependencia económica de estos dos países hace que sea muy poco probable que se vayan a la guerra, una guerra fría entre los dos, ¿no? Y esto también tiene que ver con lo que decía Norman Angell, ¿no? De que un sistema económico unido es como más, menos probable a ser eh, de irse a la guerra. Y esto también es la misma posición que pensaban los liberales sobre la guerra en general. Yo coincido con él, ya que considero que un sistema, pues, o sea, si tienes, o sea, si te vas a volver pobre por irte a la guerra, como que no hay mucho beneficio en irte a la guerra, ¿no? Entonces vas a buscar evitarlo. Y yo creo que eso es lo que va a pasar. Finalmente, o sea, no quiero que haya una guerra, porque necesitamos cooperar. Hay muchas cosas que necesitamos trabajar juntos para resolver. Calentamiento global, cosas como el COVID, futuras pandemias, asegurarnos que no vuelva a suceder esto así, salud mundial, terrorismo, guerras futuras, ¿no? Y desarrollo económico en general, ¿no? En muchos lados es muy importante que pues, o sea, es importante que cooperemos para que los lugares que tienen menos desarrollo se desarrollen más, ¿no? Entonces, yo creo que sería en detrimento de todo esto que queremos lograr, o sea, todos los países queremos lograr esto, encontrarle soluciones a estos problemas, ¿no? Algunos más que otros, pero al final de cuentas está en nuestro interés cooperar por tratar de resolverlo juntos, ¿no? Porque juntos será más fácil. Y pues esta fue mi humilde opinión, la humilde opinión de su servilleta. Y pues aquí les dejo la bibliografía. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su tiempo. Aprecio mucho que se hayan tomado el tiempo de ver este video. Y pues les deseo una muy feliz día, noche, tarde, mañana, lo que sea, que sea cuando estén viendo este video. Y les mando un fuerte abrazo.